¿Quieres saber por qué los olorichas consultan con cauríes y que Octu lo rige? Quédate hasta el final y lo sabrás. Comenzamos. Todo comenzó cuando se hizo adivinación para el dinero mientras se preparaba para abandonar el cielo rumbo a la tierra. Este sabio también asesoró a los irunmoles sobre los pasos a seguir para disfrutar de los beneficios que el dinero podría otorgar. El nombre del agua era, la rodilla del inválido no se dobla, el cual hace alusión a su sabiduría y resistencia. Cada divinidad recibió la instrucción de realizar un egbo con 16 palomas, 16 gallinas, 16 ratas, 16 pescados, 16 acara y 16 eco. Sin embargo, en lugar de seguir las indicaciones, decidieron unir fuerzas para realizar un único egbo. El dinero descendió del cielo en forma de cauriz, extendiéndose desde las alturas hasta tocar la tierra. Al observar el montón de dinero en el suelo, las divinidades se reunieron para deliberar cómo distribuirlo entre sus hogares. Orunmila, sabio y precavido, aconsejó no extraer el dinero sin realizar nuevas adivinaciones y sacrificios. Sin embargo, Ogún desafió a Orunmila, optando por excavar el tesoro sin precauciones. Esto resultó en una tragedia cuando una avalancha enterró a Ogún y otras divinidades, bajo escombros, dejando caurí sobre sus pechos. Al darse cuenta de la desgracia, Orunmila decidió investigar y encontró a todas las divinidades muertas. Amarró los caurís que encontró sobre cada uno de sus pechos. La avaricia había enviado de vuelta al cielo a la primera generación de divinidades terrenales, advirtiendo así a Ochemeji sobre los peligros de buscar dinero con codicia. Orunmila, en cambio, eligió un enfoque discreto. Al regresar a casa, consultó a Ifá, quien le aconsejó realizar un sacrificio con 2 palomas, 2 escaleras y 4 pernos en forma de U. Orunmila clavó los pernos en la cúspide del montón de dinero y después de ofrendar las palomas, esparció ñame machacado alrededor, la comida principal del dinero. Utilizó las escaleras para excavar desde la cúspide, evitando el destino trágico de las otras divinidades. Así, Orunmila logró llevarse el dinero a casa de manera segura. Invitó a los hijos mayores de las divinidades fallecidas y les entregó los caurís que encontró sobre los pechos de sus padres. Estos caurís se convirtieron en herramientas de adivinación utilizadas por las generaciones posteriores. Los hijos de Ogún recibieron 4 caurís para la adivinación, mientras que los de Chonconó, Changó y demás deidades recibieron 16. Cuando Ochemeji surge en la adivinación, se aconseja precaución y discreción en la búsqueda de dinero, recordando siempre la lección de la primera generación de divinidades que enfrentaron la avaricia con consecuencias fatales. Fue Ochemeji quien desveló el intrigante origen del dinero, revelando cómo éste descendió del cielo a la tierra y el por qué los hijos de los irunmoles adivinan con cauríes.